¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado en una situación donde dices, me rindo, definitivamente me rindo? No rendirte como persona, sino rendirte ante ciertas circunstancias que tienes enfrente tuyo, como por decir algo, tienes mucho tiempo tal vez de luchar para que un comportamiento indebido de alguna persona pueda cambiar, porque tú entiendes que ese comportamiento es incorrecto, tú entiendes que ese comportamiento está mal y ves que es una conducta recurrente, que es una conducta que se hace una y otra vez y has buscado la forma como hacerle ver a esa persona que su comportamiento está mal, porque tal vez es alguien muy cercano a ti, tal vez es un ser amado, tal vez es tu mamá, es tu papá, es tu hijo, y tú entiendes que esa conducta es incorrecta, pero has hecho todo lo humanamente posible, con consejos, consejos con palabras blandas, algunas veces también has exhortado duramente, has reprendido, y ha buscado la forma cómo hacerle entender a esa persona que ese comportamiento está mal. Puede ser alguna actitud que tú entiendes que no está bien. Por ejemplo, alguien que de repente nunca puede permanecer en un trabajo, porque cuando encuentra un problema y una dificultad, lo primero que hace es dejar aquel trabajo. También una persona que tiene una mala administración económica y tú has tratado de hacerle ver cuál es el problema por el cual su economía cada vez va peor, pero esa persona parece no entender, parece querer seguir cometiendo los mismos errores y seguirse comportando de la misma forma. Y como es alguien amado y es alguien querido, tú insistes una y otra vez. Eso le pasa bastante a los padres con los hijos. De repente es aquel hijo que pasa demasiado tiempo en el teléfono, demasiado tiempo en la televisión, aquel hijo que no quiere estudiar, aquel hijo que no quiere ordenar su cuarto, aquel hijo que no quiere obedecer. El padre y la madre lucha de todas las formas posibles. También es con un amigo, con un conocido, un pastor, con una congregación. Eso pasa, pero llega el momento en que esa persona que está luchando para que esa otra persona cambie dice, me rindo. O sea, ya no hay manera. Creo que esta persona ya nunca va a cambiar. Creo que ya es un comportamiento que ya se hizo parte de su vida y tú dices, no hay forma de que esta persona pueda cambiar. Pero yo te quiero decir en el nombre poderoso de Jesús de que Dios nunca se da nunca se rinde con nosotros. Aunque muchas veces cometemos los mismos errores, Él sigue exhortándolos, sigue hablándonos, sigue tratando la forma como nosotros podemos entender que nosotros estamos mal. Lo que sí podemos hacer no es rendirnos ante la situación, pero muchas veces ya vimos que las palabras no llevan a nada, lo único que llevan es a una discusión, a un pleito, a una inconformidad, porque la Biblia dice, reprende al sabio y te va a amar, reprende al necio y te va a aborrecer. Cuando alguien tiene una conducta que se ha vuelto un patrón en su vida y tú tratas de hacerle ver que está mal, tú más bien le caes mal a esa persona y te ve como un enemigo, aunque tú eres un amigo, tú eres alguien que verdaderamente le amas, que verdaderamente estás ahí para ayudarle, para apoyarle. Entonces tú, como persona sabia, te das cuenta que no llega a ninguna parte la conversación, no llega a ninguna parte el consejo. Entonces yo te digo en esta hora, no te des por vencido, sigue luchando, pero no sigas usando las mismas armas, no sigas desgastándote con las mismas cosas. ¿Sabes qué tienes que hacer? Orar. Y algunas veces guardar silencio, porque si ya hiciste todo lo que tenías que hacer y ese comportamiento sigue de la misma manera y cada vez que tú quieres corregirlo y quieres dar un consejo, lo que se arma es una discusión y un pleito, quiere decir que esa no es la forma. La forma es doblando rodillas y la forma es muchas veces haciendo silencio para que sea el Espíritu Santo de Dios quien pueda convencer a esa persona, quien pueda
guiarle y pueda mostrarle que ese comportamiento es un comportamiento destructivo. Como dice la palabra en el libro de Proverbios 14:12, dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese es un versículo con demasiada sabiduría. Dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Quiere decir que esa persona está convencida que ese es un camino derecho, que ese es un camino correcto. En su entendimiento piensa que ese comportamiento es correcto, pero dice la Biblia, ese es un camino de muerte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lograr que esa persona entienda que ese camino es de muerte y que deje de pensar que ese camino es correcto, porque muchas personas ofenden y a veces ni siquiera se dan cuenta. Muchas personas tienen un ego demasiado alto y los únicos que no se dan cuenta muchas veces son ellos mismos, pero sí se da cuenta las personas a su alrededor. Ellos solo hablan de ellos mismos, de sus logros. Todo se trata de yo, y a veces se vuelve ofensivo aquel comportamiento. Ni siquiera es agradable una plática porque en su entendimiento ellos están bien, pero la Biblia dice, es a ellos que les parece que es un camino derecho, pero en realidad es un camino torcido. El punto es que ellos entiendan que el camino es torcido, pero ya no lo logras con palabras, ya no lo logras con consejos, ya no lo logras de otra forma. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No rendirte, sino rendirte ante Dios, seguirle ayudando a esa persona y orando, porque yo creo que la oración cambia las cosas. Y cuando el consejo que tú estás dando se vuelve más bien en un problema y en una discusión, en un malestar y en un enojo, ya puede ser con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu esposo, creo que ya esa no es la ruta. Te está indicando el Espíritu Santo que la ruta es guardar silencio y depositar este asunto en las manos del Señor. Dice la palabra del Señor, vengan a mí, dice los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. A veces estamos tan cargados y tan cansados, no solamente de cargar nuestros problemas, sino también de cargar con los problemas de los demás. Y hemos tratado de hacer todo y no lo hemos logrado. Dice el Señor, denme esas cargas a mí, tengan descanso y contemplen mi salvación, contemplen mi respuesta, contemplen el cómo yo puedo cambiar a esas personas, porque lo que tú no puedes lograr en alguien, Dios sí lo puede hacer. A veces nosotros no sabemos cómo lograrlo, no sabemos de qué forma, por el Espíritu Santo sí, porque trae convencimiento aquí adentro y en el corazón, y la persona se da cuenta que lo que antes miraba que era negro, se da cuenta que es blanco, o lo que miraba él que era blanco, se da cuenta que es negro. Pero hasta que esa persona no lo entienda, tus esfuerzos humanos van a quedar en nada, y lo único que vas a conseguir es una contienda, lo único que vas a conseguir es un enojo, lo único que vas a conseguir es un pleito, y en esas áreas no obra el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo obra en la paz, el Espíritu Santo obra en el silencio, el Espíritu Santo obra en la tranquilidad. Así que si es tu esposo, si es tu madre, si es tu padre, si es tu hijo, si es tu hermano en Cristo, si es tu amigo, si es tu amiga, y ya hiciste todo, guarda silencio y sigue orando por esas personas, porque el Espíritu Santo va a traer convencimiento donde tú y yo no podemos. Pero te quiero invitar a que nunca te rindas en el poderoso nombre de Jesús, porque el único que puede solucionar las cosas es el Señor. Te bendigo en esta hora y ojalá que este consejo te pueda ayudar en esa situación tan difícil que tal vez estás pasando. A veces estas cosas no se explican con palabras, no hayamos cómo decirlo. El Espíritu Santo nos da la forma correcta de entender que cuando alguien está ciego, no puede mirar lo que tú estás viendo. Cuando alguien está sordo, no puede oír lo que tú estás oyendo. Cuando alguien está alejado de Dios y la luz de Cristo no está en él, lo que tú le estás mostrando como luz para él es tinieblas, porque no lo entiende, porque no lo comprende, porque no lo ve de esa forma. Así que tenemos que orar a Dios para que Dios traiga cambios verdaderos. Te bendigo en el nombre de Jesús.